Bueno, muy bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este panel de aprendizaje y servicio en la educación superior durante la pandemia. Les pedimos nuevamente disculpas por las dificultades técnicas que estuvimos trabajando hasta el último segundo para solucionarlas. Tenemos la opción de traducción simultánea en el sector inferior derecho de la pantalla, así que pueden optar y de esa manera van a escuchar en el idioma que lo deseen. Hoy nos acompaña también Belén Chaparro, que está por ahí, el equipo de CLAIS, acompañando, asistiendo para que todo salga bien. También agradecemos a Gabriela Hilacio, que estuvo trabajando en la previa de este panel, en comunicación con los presentadores, los panelistas del día de hoy. Tenemos un panel muy global y muy interesante, así que vamos a ir directamente a la presentación. Nos vamos a extender un poquito más, como decía Quique, hasta 4:10. Así que gracias a todos por la paciencia y avanzamos. Mi nombre es Luis Arocha, yo voy a tener el gusto de moderar este panel. Y aprovecho para mandar un abrazo a Andrés Peregali, quien iba a moderar originalmente este panel y se encuentra en reposo médico, así que nuestros deseos de pronta recuperación a él y a su familia. Nuestros presentadores hoy van a tener 20 minutos para exponer las experiencias y luego tendremos un breve comentario de 10 minutos de nuestro comentarista. El chat no va a estar disponible durante las presentaciones, pero una vez finalizadas las mismas, se va a abrir para que podamos compartir algunas preguntas del auditorio. Por lo tanto, pueden ir aprovechando para anotar preguntas que surjan a lo largo de las presentaciones, para luego volcarlas al chat. Hoy recibimos a Manuel Caire, de la Universidad Católica de Chile, al doctor Matthew Pink, de la Universidad Católica de Australia. Vamos a recibir luego a la profesora Sonia Antesana Alzamora, de la Universidad Mayor de San Marcos, de Perú, y a la doctora Adriana Reinaga, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por último, a nuestro comentarista, Tomás Farnell, del Instituto para el Desarrollo de la Educación de Zagreb, Croacia. Así que, como decía, un panel global, muy interesante poder escuchar las distintas perspectivas que van a surgir. Y antes de cada presentación, voy a hacer un breve recorrido académico profesional de su trayectoria del recorrido de cada uno. Ahora sí, podemos comenzar, Manuel, con tu presentación. Manuel Caire, de la Universidad Católica de Chile, como les contaba, él es trabajador social y magíster en Psicología Social, es diplomado en Responsabilidad Social Universitaria. Actualmente es el jefe del programa Aprendizaje y Servicio del Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica de Chile. Tiene una vasta experiencia en congresos nacionales, internacionales y participación en publicaciones vinculadas al aprendizaje y servicio, y un amigo de la casa. Bienvenido, Manuel, y adelante. Muy buenas tardes. Gracias nuevamente por la invitación. Esta ya es, a título personal, mi quinta presencia en este seminario, y bueno, nuestra universidad siempre está presente. Extrañamos de corazón lo presencial. Este evento presencial tiene un carisma también diferente, y eso siempre lo recordamos y lo atesoramos, y esperamos que esta pandemia nos dé una tregua y podamos volver a encontrarnos. Lo que traigo hoy es una suerte de resumen de lo que hemos podido desarrollar en este 2020-2021 respecto del aprendizaje-servicio en el contexto de pandemia. Nuestra universidad en la región es una de las que tiene bastante tiempo implementando proyectos de aprendizaje-servicio, y fruto de esa experiencia y esa trayectoria es que hoy, bueno, quiero hacer un breve resumen de nuestro último tiempo, arrancando con algunas láminas que quizás algunas personas ya conocen. Nuestra experiencia es desde hace 17 años, cuando se inició este programa, por allá el año 2004, incluso un poco antes, cuando acá en mi universidad comenzó la discusión sobre formas curriculares de poder incorporar formalmente el sello social a partir de asignaturas que tuvieran identificada una metodología, un enfoque que pudiera aplicarse a la realidad. Así entonces nace el aprendizaje-servicio, donde desde nuestra definición, que es parte de la vicerrectoría académica, son todas aquellas asignaturas
que utilizan las herramientas y los contenidos vistos en esa clase para poder conectarla con desafíos de las comunidades. Nuestro enfoque es netamente curricular y bueno, voy a ir contando algunos ejemplos más adelante. Una breve trayectoria, bueno, como les menciono, el 2004 nace el programa y los primeros 5 o 6 años fue un proceso de convocar, de alentar, de generar una masa crítica de docentes de distintas unidades académicas, incluso estudiantes que también promovían esto. Y eso fue muy interesante. Quienes fuimos parte de ese proceso inicial fuimos dándonos cuenta de la coherencia institucional que tenía esto. Yo creo que si hay una primera lección en estos 17 años, es que el aprendizaje servicio cobra mayor fuerza cuando institucionalmente hay un respaldo, pero también cuando es coherente con la misión, con su proyecto educativo, y no por ser una universidad católica. Ojo, hay muchas universidades católicas que no tienen incorporado institucionalmente el aprendizaje servicio, ¿sí? Nuestra postura desde el inicio fue buscar una razón curricular, pero siempre alojado en el proyecto educativo, y eso a mí me parece que es clave. Y dio pie para que el 2010 iniciáramos un proceso de institucionalización del aprendizaje-servicio, pero en las carreras. Ya contábamos con un programa que había tomado fuerza, y el 2010 comenzamos a ver que había un interés importante en muchas carreras, en muchas unidades académicas, por incorporar esto formalmente en el currículum, identificando cursos que permanentemente pudieran implementar esto, identificando equipos docentes que se capacitaran, identificando organizaciones sociales con las cuales vincularse permanentemente. Eso dio pie en los siguientes 5 años para formalizar un modelo de institucionalización del aprendizaje-servicio en mi universidad, que hay un modelo que ha sido publicado, bueno, que tenemos una guía pública que pueden ustedes consultar, y el 2018 lo formalizamos finalmente, incluso con una rúbrica de autoevaluación para ver el nivel de institucionalización del aprendizaje-servicio. Eso, como seguramente ustedes sabrán, tenía una tradición y tenía una manera de hacer que se vio interrumpida por la pandemia y generó al mismo tiempo en el equipo nuevas preguntas. Yo creo que la pandemia trajo consigo un enorme desafío, grandes obstáculos, pero también preguntas que no nos habíamos hecho, y fruto de aquello también estamos hoy en día en una reflexión respecto de las maneras de vinculación, respecto de las maneras de formación y las maneras también de entender cómo debiese funcionar un curso con aprendizaje-servicio. La trayectoria en términos numéricos y de cursos, hasta el año pasado, cuando inició la pandemia, nuestra preocupación era si es que estas asignaturas iban a continuar desarrollando esto. Y lo que uno tiende a pensar es que el contexto virtual iba a desalentar el desarrollo de proyectos de este tipo, y sin embargo, como ven ustedes, 148 asignaturas desarrollaron aprendizaje-servicio virtual, lo que es un número impresionante para nuestra institución, que venía en ascenso. Teníamos el temor de que el número fuera mucho más bajo, y al contrario, se mantuvo sobre los 100 cursos, y este 2021, impresionantemente, casi no nos cabe en la slide, 226 cursos han implementado el aprendizaje-servicio. Esto tiene un desafío importante en el equipo en el cual somos parte. Un aumento de curso implica un aumento en las asesorías que brindamos a los equipos docentes, un aumento en la capacitación y un aumento también en la oferta respecto de cómo brindamos esos apoyos, que también voy a mostrar un poco más adelante. Algunos ejemplos que quisiera contarles respecto de la implementación desde mi universidad, cómo lo desarrollamos. Quizás, bueno, el panel de hoy día también tiene la fortuna de poder ver otras perspectivas, pero concretamente cómo lo vinculamos en mi universidad. El primer curso que les quiero contar es Tópicos en Biología. Es un curso de la Facultad de Ciencias Biológicas de primer año que desarrolla dispositivos de transferencia científica, de divulgación científica, que históricamente se hizo presencial en las escuelas públicas de mi país, se hizo de manera virtual a través de cápsulas audiovisuales. Entonces hubo que hacer una adaptación, ahí las docentes Loreto y Carolina tuvieron que hacer una adecuación de la estrategia, y también con mucha creatividad
de parte de sus estudiantes para poder facilitar un material que fuera potente y fuera significativo para escuelas. El segundo ejemplo es un curso de psicología, de la Escuela de Psicología, particularmente de la Facultad de Ciencias Sociales, en donde esta iniciación de psicología comunitaria trabajó directamente con un territorio que está muy cerca físicamente del campus donde estamos ubicados, en un lugar que históricamente ha sido sobreintervenido y ha sido estigmatizado permanentemente respecto de violencia y acciones que en términos sociales son muy potentes, y la Facultad de Ciencias Sociales generó un convenio de colaboración con este territorio para generar un trabajo de mediano y largo plazo. Este es uno de los cursos que he ido colaborando y concretamente en el contexto de pandemia generó un catastro de organizaciones sociales, culturales y artísticas para identificar actores claves y relevantes para las intervenciones. Eso es muy interesante porque es un curso que podría haber sido absolutamente teórico, dado la situación de pandemia. De todas maneras hizo ese trabajo de diagnóstico territorial, identificando a estos actores, entrevistándolos vía todas las herramientas tecnológicas y ofreciendo ese catastro a las organizaciones y los municipios que están a cargo de este territorio. Y finalmente, un tercer ejemplo es un curso llamado Kinesiología en Especialidades, que es de la carrera de Kinesiología, que concretamente desarrolló telerehabilitación utilizando mecanismos de plataformas como Zoom para poder trabajar con personas mayores, donde tenían sesiones presenciales sincrónicas, pero también fue acompañado de material didáctico para poder acompañar y ejercitar posterior a esas sesiones a las personas mayores en su trabajo más personal. Tres ejemplos distintos de tres facultades distintas, y me quedo con la última, que es kinesiología, porque ese trabajo que está identificado como una experiencia exitosa, las tres experiencias, hay un video que está colgado en YouTube, que luego podemos poner a disposición en el chat, son experiencias que ustedes pueden encontrar multiplicada por 148 el año pasado y este año más de 200. Kinesiología particularmente es una carrera en mi universidad que inició un proceso hace ya un par de años atrás de institucionalizar la metodología. ¿Y qué significa eso? Es reconocer que a lo largo de su trayectoria formativa el estudiantado va a tener 4 cursos con aprendizaje-servicio, desde primer año hasta último año. Ese es un primer gran valor, que decir, independiente del equipo docente que está a cargo de esa asignatura, es la carrera la que asume el compromiso formativo de impactar socialmente a ese estudiante, pero también comunitariamente con la disciplina. ¿Y cómo se llega a este resultado? Que es parte del trabajo que hacemos permanentemente con mi equipo. Es hacer todo un proceso de institucionalización en donde se inicia con una comisión de trabajo, se diagnostica, se analiza la evidencia que hay detrás a nivel nacional e internacional, se diseña una propuesta identificando habilidades transversales para desarrollar en cada uno de estos cursos. Se generan los primeros pilotos, se definen los socios comunitarios y se implementa y se evalúa este proceso. Toda esta trayectoria culmina con una carrera que tiene identificados los cursos, con habilidades, equipos capacitados, una docente que en este caso es la coordinadora interna de la carrera en aprendizaje-servicio y con publicaciones que van mostrando los resultados concretos de la implementación del aprendizaje-servicio. Esto que estoy mostrando aquí es una de las experiencias exitosas que tenemos respecto de la institucionalización del aprendizaje-servicio, y fruto de ello, bueno, es que hay muchas otras cosas derivadas de esta experiencia que por tiempo no logro alcanzar a compartir, pero que sin duda son interesantes después que ustedes puedan seguir indagando. Algunos elementos centrales de este proceso en estos últimos 2 años es que hemos seguido capacitando docentes, hemos seguido acompañando en asesorías para su planificación. Se ha conservado algo que para esta universidad es clave, y es mantener la coherencia entre los objetivos de aprendizaje, los resultados esperados y el servicio. Algo que no podemos descuidar, sea cual sea el contexto, es que todo lo que se haga en el contexto de aprendizaje-servicio responde a una necesidad genuina de una comunidad y también responde a los resultados de aprendizaje esperados por una asignatura. Esto no es voluntariado, esto no es caridad, esto no es una situación asistemática, sino que es parte coherente de la relación curricular y comunitaria. También hemos intensificado nuestra reflexión y nuestra evaluación.
Estamos generando nuevos dispositivos para que los equipos docentes puedan contar con insumos en el actual contexto, para así también generar esa evidencia. Y por último, hemos elaborado nuevos modelos y nuevos materiales también de apoyo, que paso a continuación a mostrárselos, que también ha permitido al equipo volver a aprender, ¿sí? Esto ha sido un ejercicio también de volver a aprender sobre el aprendizaje servicio conectado con otras herramientas. Por ejemplo, generamos un protocolo ético de trabajo durante la pandemia que reunía muchas recomendaciones que estaban por ahí dispersas sobre cómo de enfrentar un proceso de aprendizaje y servicio, pero ahora en el contexto de pandemia. Generamos un documento de orientaciones para el aprendizaje y servicio en pandemia a distancia. También elaboramos un kit de herramientas digitales para potenciar los proyectos de aprendizaje y servicio en el actual contexto. Y recientemente, estoy diciendo hace menos de una semana, lanzamos una guía del aprendizaje y servicio interdisciplinario que conjuga ya una serie de reflexiones propios de estos 17 años en los cuales vemos que hoy más que nunca necesitamos pensar los desafíos de una manera ya no monodisciplinar, sino que interdisciplinar. Entonces, fruto de aquello es que se están generando un montón de recursos disponibles en el tema. El año pasado, como les dije, pese al contexto, se desarrollaron muchas iniciativas y fruto de aquellos que pudimos elaborar un anuario que recopila más de 50 experiencias que se desarrollaron en pandemia. Esto que les estoy mostrando después se los puedo compartir en el chat, cada uno de los enlaces, son todos documentos públicos. Entonces, si hay una duda, una pregunta, cuenten con que se los voy a compartir. Este anuario lo tenemos disponible en español y en inglés para aquel público que también angloparlante quiera conocer también parte de esa experiencia. Y algunos últimos resultados, y con esto voy terminando, es que se ha ido potenciando una comunidad de aprendizaje, tanto de docentes, de estudiantes y comunidades que están trabajando y pensando nuevas maneras de desarrollar el aprendizaje servicio. Estamos potenciando un sitio de reflexión exclusivo de aprendizaje y servicio, lo estamos llevando a una mejor versión, tanto en inglés y en portugués, además de en el español, donde personas que estén interesadas en buscar estrategias concretas para potenciar la reflexión en sus cursos puedan encontrar en este sitio insumos frescos, novedosos y también muy planificados para que lo puedan incorporar. Estamos prontos a terminar un juego de mesa y que también va a estar virtual, que está relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, que va a ser un juego también que va a potenciar en términos de la reflexión nuestros cursos con aprendizaje servicio, y para cualquier otra asignatura de otra universidad o escuela que quiera aprovecharlo va a estar disponible. Estamos lanzando hace muy pocas semanas un laboratorio interdisciplinario, interuniversitario de prácticas profesionales, en la que hemos reunido a estudiantes de distintas universidades para pensar un proyecto social y convertirlo, en este caso, en una plataforma virtual para mostrar la realidad de nuestro país a través de material de realidad aumentada. Ese proyecto esperamos culminar en diciembre para luego lanzarlo. Estamos generando mayores vínculos con las comunidades a través de encuentros y fruto de eso también nuevas reuniones que estamos sosteniendo. Hemos creado un podcast donde estamos también ahí desarrollando nuevas plataformas para poder vincularnos con los equipos docentes y con personas que estén interesadas en esto. Y prontamente en noviembre vamos a tener un seminario, el tercer seminario de aprendizaje y servicio, en el contexto de un seminario de innovación docente, que también vamos a convocarles prontamente. Y todo esto que estoy diciendo no es posible si no hay un equipo detrás de profesionales, de estudiantes, estudiantes ayudantes y estudiantes en práctica, que ponen a disposición todo su saber. Aquí hay gente de las ciencias sociales, de la ingeniería, que aportan con su conocimiento, con su pasión por el tema y por una manera de entender la docencia que no puede ser o no puede estar pensada entre cuatro paredes, sino que lo hacemos no solo desde las manos, de la mente y el corazón, como dice el Papa, sino que también desde la convicción y la coherencia que toda universidad debiese tener. Luis, gracias por el espacio. Bueno, damos también la posibilidad para que los otros panelistas puedan compartir. Excelente, Manuel. Muchísimas gracias a ti y a tu equipo. Sabemos que allí en la Universidad Católica de Chile hay mucho equipo, pero también hay líderes que están acompañando desde hace tiempo la formación de esos equipos y siempre con muchos recursos para compartir y con la generosidad para hacerlo.
Así que muchas gracias. Vamos a recibir ahora al doctor Matthew Pink, a quien le agradecemos especialmente su presencia, teniendo en cuenta la diferencia horaria que tenemos con Australia. ¿Qué hora es por allí, Matthew? It is now 3:43 a.m. in Brisbane, Queensland, 3:43 de la Australia. mañana en Brisbane, No problems. I was Australia. very excited for No hay to be problema, contacted realmente and for the me opportunity to entusiasmó present. mucho que So me thank you. dieran la oportunidad Déjenme de hacer comentarles esta que el doctor presentación. Matthew Pink es el director nacional de compromiso con la comunidad de la Universidad Católica de Australia. Sus áreas de investigación incluyen los procesos transformadores del compromiso entre la universidad y la comunidad, el deporte para el desarrollo positivo de los jóvenes y el bienestar y el desarrollo de los atletas de élite. A Matthew le apasiona la posibilidad de aprovechar el enorme potencial de las universidades y las comunidades para lograr resultados mutuamente beneficiosos, y estamos siendo testigos de su compromiso a esta hora de la madrugada en Australia, participando y compartiendo la experiencia de la universidad con nosotros. Gracias, Matthew, y adelante. Thank you, Luis. It's a privilege Muchísimas to be gracias, Luis. here Es un presenting to you all privilegio and participating estar aquí in the con panel. todos ustedes, So thank you very much. participando aquí. As mentioned Muchísimas before, I gracias. live in Brisbane, Queensland, Australia. Yo but vivo for en our Brisbane, Queensland, traditional owners, that is Australia, Turrbal and Yagara country. So I just want to pay my respects donde to elders past and present en realidad in the land quiero that I present rendir upon. primero tributo I'm here a to talk todas today las about Australian Catholic nuestros University, or ancestros y a ACU, todos and our lo que nos service learning da during the pandemic. Now, to la tierra. disambiguate a little bit Y for you, les quiero at contar un Australian poco Catholic qué es lo que University, hicimos we call durante la service learning pandemia, pero community primero les quiero engagement. So contar un every poco de time I nuestra use the universidad. words community engagement, just know that for this Y particular panel, I'm talking about our service donde learning program tenemos el at compromiso ACU. Now, comunitario Australian muy Catholic arraigado. University, for those who La are Universidad unfamiliar, Católica de there are 8 Australia, para campuses quienes no across saben, Australia, tiene and also 8 a campus campos located in en Rome. toda We're very Australia y fortunate to un have a presence campus there in incluso Rome. ubicado en And that adds up Roma. to more than 34,000 students and greater than Cuenta con más de 2,000 34.000 staff alumnos members. However, y that unos fluctuates 2.000 slightly from year to year, integrantes del based on miembro market forces. del personal. Community engagement is critical to El compromiso ACU's comunitario mission, and es within that, esencial y service learning is fundamental para critical la to the work that we misión do. de nuestra And in particular, universidad. our mission elements that this is intrinsically Aquí tied están to los is elementos the de pursuit nuestra of knowledge, misión supporting and intrínsecos, affirming the que dignity es of the human la person, búsqueda del and working for conocimiento, the la common dignidad de good. la persona humana y el trabajo en So where pos is del bien service común. learning at ACU? Well, it's within something Pero, called our ¿en core qué lugar se curriculum, ubica el aprendizaje which servicio en is la a Universidad curriculum that Católica all students at Australiana? ACU have to Dentro undertake, no de matter la what they are currícula, studying. del And centro de la the core currícula, curriculum tenemos is 3 comprised of unidades. 3 units of study, or I know our Hay US colleagues call them 3 courses or unidades de subjects, which estudio might make more sense o to you. materias, And como that le is dicen 2 algunos otros university core colegas. curriculum Hay units that are 2 common to most unidades del undergraduate currículo central programs, where universitario que son students comunes learn a about todos o the la mayoría de los principles of programas de social grado, justice in a global y una world through the prism que of the principles of Catholic social es thought, being that que we are a tiene que Catholic ver con los university. principios But as de the justicia third social y otro con los articulation of principios that, there católicos, is a pero a su vez discipline-specific or tenemos core una curriculum tercera community unidad engagement unit that is que es specific to each específica program, whether para that be, for cada example, carrera business y que or ofrece a los law alumnos la or oportunidad de kinesiology as another experimentar example. And that esta provides the currícula opportunity for students central to live en out that core acción. curriculum in service with Les the community. permite So essentially trabajar the service en learning alguna unit of experiencia study. de servicio para la So comunidad. overall at ACU, that equates to En 20 términos course units with generales, community esto engagement placements equivale a involved. 20 And unidades that adds up to nationally nearly 4,000 students curriculares completing a community que engagement or tienen service la learning posibilidad de placement hacer trabajo each year. comunitario y casi So a 4.000 substantial alumnos program que to hacen manage alguna and práctica de compromiso hopefully raise the comunitario standard cada of año. over time. Con el But of tiempo hemos course, ido we all know aumentando what la happened cantidad last de year. alumnos, pero Enter todos sabemos lo que pasó el COVID-19, año which was a pasado massive con la disruption llegada de la for much pandemia, of higher con la education globally, destrucción including in Australia. masiva y We el efecto recognize our tan grande privilege sobre la and are educación grateful y in también Australia en that the Australia. pandemic did not hit as hard as many other Si countries, and bien my thoughts sabemos are que la with pandemia no the nos wider afectó en global Australia world. tanto como en otros However, países, many sí of lo the hizo measures en that otras were partes del used to mundo, limit the spread of COVID-19 in Australia meant that we pero also experienced great disruption in education.
igualmente trajo un gran impacto negativo a la educación. Básicamente, todas las oportunidades de estas prácticas comunitarias quedaron suspendidas. Hay algo especial con respecto a estar en presencia física con la comunidad, ¿no? Que no se puede reproducir en lo virtual. Y hemos perdido gran parte de ese contacto que podíamos tener. Entonces nos preguntamos cómo podían nuestros alumnos avanzar cuando dependían a nivel académico también de esta experiencia con una práctica comunitaria y cómo podíamos ser ágiles dentro de una estructura institucional del compromiso comunitario tan compleja, ¿no? Hicimos un estudio de caso para transformar las becas de compromiso comunitario que se aplican a las universidades en Australia. Y tratamos de abordar este desafío y tratamos de transformarlos en oportunidades. Lo primero que hicimos es utilizar esta palabra que estaba muy de moda, que era hacer un pivot, ¿no? Es decir, estas prácticas pivot para pasar del mundo físico al mundo online cuando fuera posible. Esto incluía proyectos con la comunidad, como el que tenemos aquí, un programa de inclusión del autismo con una mentoría entre pares, que esto es algo que se podía hacer bien en línea, y otro era un programa de apoyo de pares para los alumnos internacionales que estudiaban inglés, porque como ustedes saben, en Australia recibimos a muchos estudiantes internacionales y este programa brinda apoyo social, pero también ayuda con el idioma. Esperamos que la pasen mejor los alumnos internacionales con este programa cuando estudian aquí en Australia. Algunos de los proyectos que vimos en algunas islas del Pacífico de aprendizaje de servicio pudieron llevarse adelante muy bien en línea. Y en general, eso no siempre se daba. Y también a veces con algunas alianzas no era posible trasladarlas directamente al mundo en línea. En la realidad, algunos programas, aunque los pudiéramos llevar al mundo virtual, no iban a poder dar cabida a los 4.000 alumnos que teníamos todos los años en estas prácticas. Necesitábamos socios y seguramente ustedes habrán visto también afectadas sus alianzas y sus actividades con otros socios en estos últimos meses. Y pensábamos que la conexión en línea era el único medio que podíamos aprovechar. Entonces, esto nos abrió los ojos a nuevas oportunidades que tal vez antes no estaban dentro de nuestras prioridades. Quiero contarles hoy sobre estas prácticas que hicieron este pivote, este traslado al mundo en línea. Physical or even virtual service learning experience. So what to do in this instance, because en esta instancia, la necesidad de ver cómo podían los alumnos igualmente tener algún tipo de experiencia para que lograran esa calidad de educación que nosotros buscábamos. Por lo tanto, pusimos mucho esfuerzo para desarrollar evaluaciones alternativas. Evaluaciones alternativas prospectivas. Por ejemplo,
research on a community organization Los and alumnos reflect podían upon pasar their a hacer una prospective engagement in investigación the sobre una framework of organización ACU's comunitaria CE y principles. reflexionar sobre And el you can see the CE compromiso principles on the right there. We have 5 prospectivo at ACU en that el we marco de los base all of principios de our community compromiso engagement and service comunitario learning de la work universidad, on. y para esto dedicaban Developing 15 understanding, horas. acting with humility, building connections, affirming Estos dignity, son los and pursuing principios que social ustedes ven justice. aquí, These estos principles 5 que are están grounded aquí in the a la principles of derecha, Catholic ¿no? social thought and the Catholic intellectual tradition. Que On the screen están there are only short incluidos en descriptions la of what tradición those principles católica are. y However, en there is a deeper la description of currícula each principle I académica can share también de with the nuestra group after the universidad. presentation. So this was one example, and we had a Este es un situation where, ejemplo. based on our semester structure, some Y students were también partway through their service learning before they had to algunos cease, alumnos ya and others estaban had a not mitad de yet camino con begun. sus experiencias So de we compromiso designed a comunitario shorter antes de assessment que of llegara 15 la hours for pandemia. those who had begun and Entonces, had to stop. no era la And then misma we situación developed que a para longer aquellos alternative que assessment, recién which iban a involved a comenzarlas. literature review on a Entonces, community issue, challenge, or problem, pensamos and en what would be completar effective estas experiencias con engagement una revisión de la methods as bibliografía per the service sobre learning las literature and as per cuestiones the Catholic comunitarias y identity and buscar mission of Australian métodos de Catholic University, compromiso y which took de 35 hours as participación well. efectiva. Para Again, esto se le dedicaban there is no 35 way that I'm horas. going to claim that these alternative assessments would equal a real De life ninguna manera service puedo learning decir que experience. estas However, evaluaciones we were left with alternativas little eran choice un in light of equivalente this. a lo que podíamos hacer en forma presencial, Another pero thing that we needed servían to do is, as igualmente para we neared the end of continuar con our estas first semester actividades. that was disrupted by COVID, En el primer we semestre, con realized, el primer the impacto de debriefing la and reflection at the pandemia, end of semester is such a critical component nos dimos of cuenta de the service que learning la de experience for compartir our información y students, una and puesta en coming to común y una those higher reflexión level alternativas eran muy reasonings and importantes abstractions that show that their thinking and their frames of para assumption have been transformed que los through the alumnos service learning pudieran ver experience. Well, for many, cómo that just podían didn't happen. pensar en So todas an estas idea that we had experiencias, was to los resultados que flip habían logrado. the Lo que pasa es debriefing que and reflection at muchas, the end and actually make con la pandemia esto no COVID-19 era the posible. subject. Entonces creíamos So que era we thought, necesario well, igualmente tener este COVID-19 is tipo a de teaching instancias. moment, Y you know, really a pensamos once que in la 100 pandemia years, se hopefully, transformaba así teaching en un moment. momento de So, and enseñanza, it is pervasive. It has impacted just about everybody in the porque world in some impactó way. a todos en So el mundo de I una u otra remember manera. pitching this idea at a staff meeting, and En before I una knew reunión it, de the very personal talented Miss Eleanor Duggan from ACU had turned around and developed con this class, which was algunos absolutely colegas fantastic, de la an online universidad. debriefing workshop using Gibbs Surgió reflective esta idea cycle de and hacer un ACU CE taller principles, online and getting the a students to modo de reflect on and look at how reflexión, COVID-19 has utilizando el ciclo de impacted the learning reflexión de Gibbs experiences y los of students. principios de la Well, it's universidad, something they had a lived para ver experience of. cómo la pandemia había Impacted groups impactado experiencing las experiencias de disadvantage and aprendizaje de los marginalization. alumnos, I can't cómo speak había for what impactado has a los occurred in grupos your que country, se but I sentían know en in Australia, desventaja those o most impacted marginados. by the pandemic have been those who experienced the most Los disadvantage and marginalization already. más afectados really han sido brought los that que to ya de bear in por sí ya Australia. estaban en situación And de of course, desventaja for y us, de it created exclusión. newly vulnerable groups. The pandemic Y también se generaron nuevos grupos created vulnerables newly con la vulnerable groups that pandemia perhaps were doing well before the pandemic. y que tal vez estaban mejor antes de la Of pandemia. course, a concern Por remained for us supuesto, as to what nos what preocupaba impact this would have on the student experience and their ability saber to cuál learn. era el efecto sobre la experiencia And de Dr. Jenna aprendizaje de Zordagun los completed some alumnos. fantastic evaluation work in Hicimos 2020. una And what is evaluación interesting is that y es nearly all, or interesante ver 92% of students who did not have an que opportunity to casi attend a todos placement los felt that alumnos, el the alternative 92%, task no led to at tuvieron least una a moderate oportunidad increase in de their understanding of hacer community una engagement or práctica, service pero learning for you sintieron all que esta tarea at the conference, alternativa por lo menos les which daba we thought was una surprisingly idea de una high, comprensión de lo que because we had some significaba el deep compromiso concerns comunitario. about how effective this would be. Queríamos ver cuán eficaz 65% podía rated haber this sido increase as a esto. lot or a great deal. El Again, 65% I will dijo take que este tipo physical service learning any de day of the week because it's also about comprensión our partners' mejorada needs and what, se you veía know, en gran the mutuality medida and o que reciprocity. había But mejorado again, mucho. these are interesting learnings for the future. Y queríamos ver qué When we podía asked pasar how de cara a this experience futuro, could have been ¿no? improved, ¿Cómo se 35% podía ticked mejorar the esta box that said experiencia? virtual placements. So if Muchos they nos could have had an sugirieron online tener opportunity, prácticas they would have liked virtuales, that. And then 32% suggested guest un speakers 35%. in El their 32% lecture content. sugirieron And we thought that was incluir really a interesting because oradores feedback from some of invitados. our partners who did give guest lectures
Y en algunos socios o en algunas alianzas hubo socios que dieron charlas con oradores invitados y esto a los alumnos les parecía muy útil. También tuvimos el privilegio y la necesidad de responder a las necesidades de nuestra comunidad durante la pandemia. Vimos que los alumnos internacionales que estaban en Australia se vieron afectados en particular por la COVID-19. Si bien ellos no tienen que pagar grandes cantidades de dinero por su formación, los alumnos internacionales tienen que mantenerse y por lo tanto suelen hacer algunos trabajos. Pero con la pandemia, con el confinamiento, las actividades se suspendieron, entonces los alumnos internacionales no tenían posibilidad de sostenerse ni de recibir apoyo del gobierno. Y se transformaron en un grupo vulnerable. Nos aliamos con Federation University, que es una organización que nos ayudó a brindar alimentos y productos esenciales a estos alumnos en Ballarat. Y también la Casa de Bienvenida de Santa María, que es una socia de la universidad, nos ayudó a brindar 500 comidas a los alumnos internacionales en Melbourne. Ponerlos a disposición de ellos. Esto fue muy interesante, ¿no? Ver que nuestros socios nos ayudaban con este tipo de actividades. Llegando al final de mi presentación, quiero reflexionar en lo que aprendimos, ¿no? En primer lugar, aprendimos que el compromiso comunitario profundo, establecido e incorporado a nivel institucional puede ser una plataforma para lograr agilidad curricular durante los momentos de crisis, ¿no? Tenemos un organismo central. Nosotros, ¿cómo avisoramos que podemos volver a una cierta normalidad? Con una unidad central en nuestra universidad, pero haciendo más ágil todos los contenidos académicos. Y nosotros vimos también que este equipo centralizado de compromiso comunitario fue esencial para poder coordinar todas estas tareas. También creemos que podemos tener una apertura mayor a las oportunidades en línea de compromiso comunitario, aunque hay que ser cautelosos, porque puede haber algunos casos en los que pueden ser beneficiosas y adecuadas. Hay muchos que tal vez estén sesgados a no hacerlo, porque antes tal vez no se le daba la importancia que tenían, pero existe alguna posibilidad para continuarlo. Y algunos de los retos de ahora en más también será hacer viables los espacios que tenemos en el campus universitario. Creo que el genio de la botella nos mostró que los alumnos pueden estudiar a distancia, en línea. Entonces, ¿cómo vemos nuestros campus a futuro? ¿Cómo distritos comunitarios donde tal vez no tengamos tanto a los alumnos? Me gustaría que esos campus en el futuro sean espacios para que las distintas organizaciones puedan venir aquí a ofrecer sus servicios y estar presentes allí, en lugar de que solamente haya clases y tutoriales. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son los motivos por los que los alumnos y el personal volverían en el futuro a los campus universitarios? Creo que tenemos que adoptar la época en línea de la educación superior, pero asegurarnos de que tengan un apoyo adecuado antes, durante y después del compromiso comunitario todos nuestros alumnos.
Eso es todo, les agradezco por su tiempo y con gusto responderé sus preguntas. Y como ya les dije, ha sido un gran privilegio hacer esta presentación para ustedes en la tarde y para la madrugada en mi país. Muchísimas gracias, Tomás. Fue nuestro el privilegio de escucharte, toda la sistematización, los aprendizajes y los desafíos que encararon desde la Universidad Católica de Australia. Luego de las presentaciones vamos a tener un comentario de Tomás Fernell y luego vamos a tener unos momentos para preguntas. Con lo cual tenemos por aquí con nosotros ya a la profesora Sonia Antesana Alzamora. Sonia, ¿estás por allí? Sí, ¿cómo están? Excelente. La profesora Sonia, bienvenida, Antesana de la Universidad Mayor de San Marcos, Perú. Ella es licenciada en Nutrición y doctora en Ciencias de la Salud, preside el Comité de Responsabilidad Social de la Escuela Profesional de Nutrición y también es miembro del Comité Directivo de Responsabilidad Social de la misma universidad. Como docente, es magíster en Gestión Educativa, docente asociada a tiempo completo del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos, y es investigadora y autora de publicaciones en relación a su especialidad, tanto en salud como en la línea de responsabilidad social. Sonia, te damos la bienvenida y adelante con tu presentación. Bien, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir, por favor. Se puede observar, ¿verdad? Sí, sería bueno ver la presentación entera, si la pudieras... sí, no lo bajo. Si no, estamos viendo correctamente, de todas maneras. ¿Sí? Ok, de repente... ¿Algo ahí? Sí. Sí, adelante, Sonia. Ya, muy bien. Tomando en consideración el contexto de pandemia y estado de emergencia por el coronavirus, se han concebido distintas brechas en nuestro país. Disculpe, ¿se escucha bien el audio? Sí, discúlpame, Sonia, si, lo tenés descargado allí a la izquierda, al fondo, abajo de la pantalla, tu PDF, si lo pudieras abrir, quizás se va a ver mejor. Ahí, exactamente. ¿Sí? Sí, perfecto. Si podés ponerlo en modo presentación, mejor. Si no, adelante, Sonia. Te escuchamos bien. Ya. Les decía que nosotros, tomando en consideración el contexto de la pandemia y el estado de emergencia por el coronavirus, que se han concebido distintas brechas en nuestro país, ¿no? Y se ha reflejado en grandes desigualdades, inequidades que ha llevado a la mayoría de seres humanos, ¿no? A de repente a encontrar mayor cantidad de pobreza. Nosotros como universidad hemos pensado qué hacer en esta problemática que se presenta en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando nosotros vimos qué es el ILABS, que realmente es una metodología importante en el método de la enseñanza que combina el servicio de la comunidad con la instrucción académica, ¿no? Para desarrollar este pensamiento crítico, reflexivo, así como la responsabilidad social. Y tenemos presente que los programas de aprendizaje y servicio comprometen a los estudiantes en un servicio comunitario bien organizado y pensado para mejorar estas necesidades de la comunidad, mientras también desarrollamos destrezas académicas, el sentido, responsabilidad cívica y compromiso social. Nosotros sabemos que los participantes de un proyecto en ABS es el equipo docente, los estudiantes, los socios comunitarios.
en ese sentido, quiénes son, ¿no? Los beneficiarios y a quiénes va dirigido. Pues básicamente es a la comunidad universitaria, a la sociedad en general, a las poblaciones vulnerables, a las organizaciones aliadas. En ese sentido, nosotros teniendo la mirada social que tiene la academia, la universidad, considerando el modelo educativo de San Marcos, el currículo también de emergencia que nos trazamos, entonces pensamos que la metodología de aprendizaje de servicio va a ayudar a que nuestros alumnos, nuestros estudiantes se interrelacionen con la comunidad y por ende, ¿no? Ellos tengan ese pensamiento social y de ayuda, ¿no? De ayuda mutua. Por eso es que dentro de la Dirección de Responsabilidad Social intentamos motivar antes de la pandemia y comenzamos con esta experiencia de aprendizaje por servicio. Asimismo, nosotros lanzamos el primer programa de responsabilidad social que lo llamamos fortalecimiento multidisciplinario al equipo SANE del Centro de Educación Básica Especial y esto realmente hizo que motivaran a estudiantes y también a profesionales, ¿no? Y también a nuestra comunidad beneficiaria. Es así que la primera experiencia de este fortalecimiento multidisciplinario, ¿no? Nos permitió trabajar con la comunidad y fue muy bonito porque fue una experiencia multidisciplinaria donde participaron, ¿no? Facultades como odontología, educación, sociología, etcétera, en el cual se dio atención, ¿no? A niños que tenían, ¿no? Problemas, ¿no? Y bueno, realmente este proyecto fue bastante interesante porque no solamente quedó en un semestre, sino continuó, ¿no? Y hasta el momento los estudiantes y docentes, ¿no? Comprometidos con la sociedad siguen en este trabajo. Asimismo, nosotros también consideramos realizar diferentes tipos de programas sociales en la universidad, ¿no? Que fue realmente con proyectos de salud, ¿no? En la parte bucal, en gestión ambiental, también desarrollo de habilidades de responsabilidad social territorial, nivel de percepción de la responsabilidad social, ¿no? En los internos de 5 escuelas profesionales de la Facultad de Medicina. ¿Qué pensaban ellos acerca de la responsabilidad social, ¿no? Dentro de su formación? También fue interesante, ¿no? Este programa de crianzas y prácticas alimentarias en madres de niños anémicos en un área rural de Yaunes, ¿no? Y luego el diagnóstico de situaciones para la implementación de una universidad saludable con el eje de la responsabilidad social en la universidad pública. Bueno, estos solamente son unos ejemplos de programas que tuvimos de responsabilidad social y luego comenzamos ya en la época de pandemia y ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Realmente se puede realizar estos proyectos de aprendizaje por servicio en época de pandemia? Nosotros conversamos, socializamos y motivamos a nuestros docentes que pudieran realizar este tipo de proyectos, ¿no? Y realmente a raíz de esto salió el proyecto de cuerpo sano, mente sano, aprendiendo entre amigos, tiempo libre, tiempo sano. Realmente todos estos proyectos han sido, ¿no? Dadas hacia la comunidad a diferentes públicos objetivos y realmente el estudiante ha sentido qué es lo que da, ¿no? Sus conocimientos da a la población, hacia la sociedad.
Y realmente al final tuvimos una feria de proyectos en los cuales estudiantes y docentes presentaron sus resultados. Y ahora esto ha motivado a nuestros docentes y también estudiantes de otras facultades a continuar trabajando en esta línea. Nosotros aquí presentamos, por ejemplo, este fue un proyecto, nuestro grupo se llama Donante Power, Cuerpo Sano, Mente Sana. En el Perú hemos incentivado y motivado mucho la donación, ¿no? La donación de órganos, donación de sangre. Entonces, un poco para poder motivar y llegar a las personas, se creó grupos objetivos, ¿no? Ahora, dentro también de los proyectos apps, ¿no? Que es de aprendizaje por servicio, el sector de educación con la Facultad de Educación realizó varios proyectos de aprendizaje por servicio, como el nivel de conocimiento de la protección, ¿no? Radiológica en estudiantes del centro universitario. Esto lo hizo la Facultad de Medicina. Arte infantil para docentes de educación primaria fue por la Facultad de Educación. Igual aprendizaje servicio, viviendo el arte, conociendo estrategias. Soy feliz, docente de educación inicial de la zona rural de Barranca, ¿no? Por la parte de la Facultad de Medicina hemos realizado los proyectos de programa fisioterapéutico para mejorar la capacidad física en pacientes con secuelas respiratorias COVID-19, que realmente ha sido muy importante porque ustedes deberán conocer que en nuestro país hemos tenido una gran cantidad de casos. Y esto ha servido para poder atenuar y mejorar la salud de nuestros pacientes post-COVID. Asimismo, también fue otro programa interesante como orientación para la prevención y control de COVID en estudiantes de secundaria en una institución educativa de Lima. Percepción del estrés del Centro de Educación Básica Especial, porque esta coyuntura ha llevado a que nuestros niños, a nuestra población en general, sufran obviamente de algún tipo de estrés. Asimismo, también en la Facultad de Medicina hicimos el programa de sensibilización de las radiaciones electromagnéticas en la práctica médica, en los internos de la Escuela Profesional de Enfermería. Tuvimos también la intervención educativa del manejo de los resultados, ¿no? Del SARS-CoV en el distrito de San Juan de Lurigancho, eficacia de una intervención educativa en el nivel de conocimientos y el manejo de los resultados de SARS-CoV. Nosotros hemos tratado como academia de presentar y realizar diferentes tipos de proyectos de aprendizaje por servicio, motivando a nuestros estudiantes con el compromiso social. Y esto, bueno, no solamente es en la Facultad de Educación o la Facultad de Medicina. Facultad de Medicina tenemos 5 escuelas, como es la Escuela de Nutrición, ¿no? Tenemos enfermería, obstetricia. Tenemos también dentro de nuestras áreas de salud, psicología, y en todas estas áreas hemos tratado de poder realizar diferentes tipos de proyectos de aprendizaje por servicio. Acá tenemos, por ejemplo, un flyer del programa Muévete, Siéntate y Siéntete Bien, ¿no? En este marco de la pandemia hemos visto mucha problemática en función a la postura de todos los estudiantes, los que realizan trabajo remoto, etcétera, y por eso pues se realizó este programa. Tenemos más programas como orientación para prevención y control de COVID, ¿no? En diferentes instituciones educativas, los valores para todo, también en la educación primaria, con estrategias aprenderemos juntos, ¿no? Estudios generales optimizando aprendizajes y habilidades para la vida profesional. El Radio Educando, que fue interesante, que esto fue una efectividad de un proyecto educativo en el nivel de conocimiento sobre procedimientos radiológicos rutinarios en adultos de 18 a 65 años.
Aquí, por ejemplo, tenemos el flyer del programa de rehabilitación respiratoria. Miren, si bien es cierto, un paciente que está en un hospital, luego sale, la orientación externa fuera del hospital es un poco difícil aquí en nuestro país por la gran cantidad de pacientes que tienen. Los jóvenes de la Escuela Profesional de Tecnología Médica en el área de rehabilitación, ellos, bueno, presentaron este programa y llegaron a una gran cantidad de personas que sumaron, las cuales realmente se sintieron muy bien básicamente por la ayuda en función a la orientación de qué podrían hacer, ¿no? En la rehabilitación respiratoria post-COVID. Los proyectos de aprendizaje de servicio, también educación, como les digo, han sido varios, ¿no? Tratando de trabajar no solamente con los estudiantes, sino también con los docentes para poder motivarles y enseñarles algunas estrategias metodológicas para que el estudiante se sienta mucho mejor en sus clases en época de virtualidad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas fotos sobre el arte infantil para docentes de educación primaria, y esto se trabajó en Ayacucho y Barranca. Debemos decir que en esta época realmente la virtualidad nos ha ayudado mucho a llegar a lugares donde de repente la presencialidad no lo hubiéramos podido hacer por la parte económica. Los estudiantes cada vez han sido más motivados y realmente ellos saben ahora, son conscientes que pueden realizar diferentes tipos de materiales educativos y lo pueden dar a través, ¿no?, de la virtualidad. Y eso es muy importante realmente porque ha despertado la creatividad en ellos. Cuando nosotros preguntamos a los estudiantes cómo se sintieron, qué les pareció esta intervención, han descubierto muchos que algunos son grandes artistas, grandes comunicadores, que de repente tienen habilidades que ellos no lo sabían y que lo han compartido con su población y obviamente también entre adultos y estudiantes. En este caso aquí, por ejemplo, presento qué es lo que ha habido en el aprendizaje, en uno de los cursos de educación, ¿no? Por ejemplo, reflexionar los contenidos de dibujo en pintura, técnicas, materiales y herramientas, identificar qué materiales y herramientas son pertinentes y de bajo costo para beneficiar el trabajo artístico del docente. Ustedes saben que en zonas muy lejanas de nuestro país, a veces la parte económica es muy limitado, entonces el docente tiene que ser creativo para poder llegar a sus estudiantes. Dentro de este año y medio que tenemos ya en la virtualidad, los docentes han tenido que ser creativos para poder para haber presentado diferentes tipos de metodologías importantes para sus estudiantes. Y en cuanto al servicio, por ejemplo, facilitar a los docentes de las zonas rurales de Ayacucho y Barranca el acceso de las técnicas plásticas para que experimenten y plasmen su creatividad con variedad de materiales, motivar a los docentes para obtener pinturas con materiales de bajo costo y de su entorno, contribuir al bienestar emocional del docente frente a las dificultades de la pandemia COVID-19. Realmente al principio de esta pandemia, los docentes se sentían muy desmotivados, muy estresados, porque hemos tenido que aprender, tenemos que muchas cosas y metodologías para poder llegar a nuestros estudiantes. Y bueno, este programa ha contribuido para ello y al final se hizo una evaluación y tanto los docentes, ¿no?, y seguramente el público objetivo se va a intervenir, pues se beneficia. En las reflexiones que hemos tenido,
¿no? Con nuestro grupo, el cual ha participado en este aprendizaje por servicio, ¿no? Y también en toda la comunidad. Uno de ellos dice, ¿no? Les pido que continúen brindando sus dones con esa calidez y sencillez vital en la vida del ser humano para hacernos sensibles y cambiar por el bienestar común. Eso lo dijo una docente de Barranca que recibió este programa, ¿no? Y uno de Ayacucho nos dice, me sentí muy contento y me gustó mucho participar en los 2 talleres donde aprendí muchas nuevas estrategias utilizando materiales reciclados que tendré que ponerlos en práctica con mis estudiantes. Bien, yo les quiero decir que realmente para nuestra universidad ha sido muy interesante utilizar esta metodología de aprendizaje de servicio, puesto que tanto la comunidad beneficiaria como el estudiante y como el docente, ¿no? Se interrelacionan y hemos motivado a nuestros docentes y estudiantes para que continúen en este camino. Tanto así que DGRS, que es la Dirección General de Responsabilidad Social, ha invitado a diferentes universidades de nuestro país y tenemos una red que es RIURSA, la cual, ¿no? Convocamos todos para poder trabajar en una misma línea y realmente esto replicar en todas las universidades del Perú para mejorar, ¿no? La situación actual de nuestro país, y nosotros sabemos que como academia podemos hacer mucho. Bueno, es lo que quería comentar el día de hoy y les agradezco por su paciencia. Muchas gracias e invitación. Muchísimas gracias, Sonia, de la Universidad Mayor de San Marcos de Perú, quien compartía la experiencia que están desarrollando por allí. Es interesante ver cómo la pandemia ha despertado en términos de resiliencia y adaptabilidad en las propuestas pedagógicas de las universidades, una creatividad y una flexibilidad que quizás en otros contextos no se hubiera despertado. Es un poco la línea común que vamos escuchando. Vamos a recibir a la última panelista del día de hoy y luego vamos a tener el comentario de Thomas Farnell y luego abriremos el chat para preguntas. Así que recibimos desde México a la doctora Adriana Reinaga, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, magíster en Comunicación y docente de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además es responsable del proyecto de investigación Aprendizaje y Servicio Solidario en las Ciencias Sociales, en la misma universidad, y Adriana pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Dentro de sus líneas de docencia e investigación se encuentran la teoría y el análisis organizacional, la sociedad civil, voluntariado universitario y el capital social presente en las redes de comunicación. Muy bienvenida, Adriana, y adelante. Hola, muchas gracias por tenerme, gracias por escucharme y bueno, es un verdadero gusto compartir la mesa con colegas que han dado cuenta de aspectos tan importantes y de experiencias tan relevantes que se han hecho en sus instituciones. Y bueno, pues a mí me gustaría iniciar mi intervención, que será muy breve, retomando un comentario que hizo Manuel al principio de su presentación, que giró en torno a que la Universidad Católica de Chile tenía este espíritu de servicio no necesariamente vinculado con la condición de ser una universidad católica. Yo lo retomo porque ese fue el origen de nuestro proyecto de investigación en un inicio. Nosotros consideramos que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una larga tradición de servicio por ser una universidad pública, por ser una universidad que con tanta tradición y tantos años de experiencia ha estado muy vinculada con la sociedad. Y entonces ese disparador nos hizo pensar que había manera de analizar
qué es lo que los profesores y las profesoras consideraban como aprendizaje-servicio. Esto fue hace 3 años. Inició como un proyecto de investigación, como un proyecto de análisis en el que trabajamos básicamente yo como docente responsable del proyecto y 5 estudiantes becarios. Y entonces nos dimos cuenta en estos 3 años que llevamos trabajando con el proyecto que no lo podemos trabajar solamente desde el aspecto de investigación, que es imposible quedarnos analizando el aprendizaje y servicio con ojos externos, que es muy importante vincularse y es importante hacer si es que se quieren tener mejores resultados. Y así en estos 3 años se han logrado muchísimas cosas en donde la centralidad de los estudiantes que han participado en el proyecto es esencial. Entonces, con esto me permito decirles antes que nada que yo vengo como vocera, porque lo que les voy a presentar es algo que hicieron los y las estudiantes becarios del proyecto. Entonces, vengo solamente como presentadora oficial. Y entre las cosas que han hecho los estudiantes, pues bueno, está la participación que hemos tenido desde 2019 para fundar la Red Mexicana de Aprendizaje y Servicio Solidario, en donde con el acompañamiento de CLAIS participamos con más de 7 instituciones educativas y una organización de la sociedad civil. Y bueno, pues los estudiantes han tenido esta participación importante. Estamos terminando un libro de investigación y otro de los productos muy relevantes es este que les vengo a presentar, que es el manual de acciones solidarias frente a la pandemia. ¿Qué fue lo que hicieron los becarios del proyecto? Pues bueno, se dedicaron a recopilar en un periodo aproximado de 3 meses más de 75 experiencias o más de 75 acciones solidarias que se han llevado a cabo, no solamente en la UNAM, sino en todo México y en algunas instituciones a nivel internacional. Y entonces, al recopilar estas acciones solidarias, específicamente relacionadas con el tema de la pandemia, que estas fueron un poco las fuentes de información que tuvieron a través de redes digitales o a través de páginas web, se dieron a la tarea de reconocer qué es lo que se estaba haciendo y qué se reportaba como acción por parte de instituciones educativas exclusivamente. Lo hicieron con el fin de analizar qué era lo que se estaba haciendo a nivel mundial y clasificarlo para determinar si era o no era una acción que pudiera estar relacionada con el aprendizaje y servicio. Y, bueno, al momento de analizar estas más de 75 acciones, se dieron cuenta de que tenía que haber una delimitación. Y la delimitación básicamente consistió en 2 factores. Que hubiera personal docente y que la comunidad estudiantil estuviera involucrada con estas acciones. Entonces, bueno, pues aquí estos son algunos ejemplos en donde pues ellos fue la determinación que hicieron. Había sí acciones elaboradas por algunas organizaciones en donde uno de estos componentes se vinculaba, uno de estos actores se vinculaba, pero no necesariamente estos 2. Entonces, esta delimitación que hicieron los llevó justamente a especificar las siguientes características para su análisis. La primera era pues que las acciones que estaban analizando efectivamente respondieran a una necesidad social relacionada con la pandemia. La segunda es que la centralidad de los estudiantes fuera el fundamento, el elemento característico fundamental. Y el tercero es que estas acciones pues estuvieran articuladas intencionalmente o no con contenidos de aprendizaje. Es decir, esas 3 cosas son las que ellos tenían que analizar para poder clasificar estas acciones en los diferentes cuadrantes de aprendizaje y servicio y poder determinar si era o no era y qué tendría que hacer entonces
el docente o la institución para poderla convertir efectivamente en un proyecto de aprendizaje y servicio. Y bueno, pues esta fue su definición, ¿no? Con las categorías de análisis con las que trabajaron, y de manera muy sencilla decidieron darle un color a cada uno de los cuadrantes en donde se podían insertar estas acciones. ¿Por qué lo hicieron así? Porque este manual finalmente iba a servir también como un manual de capacitación docente. La idea es que tanto las y los profesores que pudieran consultar esto, como los enlaces universitarios, tuvieran la oportunidad de reconocer cuáles sí y cuáles no son acciones de aprendizaje y servicio, y en qué momento podían trasladarse a ese cuadrante de aprendizaje y servicio, de manera muy sencilla y muy visual. Así fue como lo primero que analicé, y bueno, y así es como se presenta el manual, que también está a disposición del público. Es un manual digital que está alojado en páginas de la UNAM. También ya lo compartimos con CLAIS, y entonces, bueno, vamos a compartir la liga, por supuesto. Está por ahí para quien lo quiera consultar. Y lo que hace es, pues, presentar la descripción de la acción, y a partir de la descripción de la acción, en el círculo central, en el segundo círculo, dice si sí esta acción o no, con el corazón, en qué cuadrante se podría integrar. Si es solamente, como vimos acá, una acción de voluntariado, o es una iniciativa solidaria, pero es asistemática, o efectivamente se trata de trabajos de aprendizaje, ¿no? Aquí no está, pero pues sí es el aprendizaje completo, y el aprendizaje y servicio por completo. Entonces, lo evalúa, lo vemos aquí abajo, y dice, bueno, pues esta es una iniciativa de voluntariado porque responde a una necesidad social, pero no está presente el componente de aprendizaje curricular, y tampoco está centrado en el estudiante, es decir, no está este protagonismo presente. Y no se quedó ahí, sino que también los estudiantes lo que hicieron fue decir cómo podría convertirse esa acción en una acción de aprendizaje y servicio. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en el caso de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Y entonces un poco describen la problemática, luego nos dicen de qué se trata. Entonces aquí dicen, bueno, este grupo de estudiantes de la Facultad de Ingeniería desarrollaron la plataforma apoyamex.com para apoyar a las pymes a través de la venta de cupones. Y entonces dice que las tres cosas forman parte del componente y explica por qué sí se considera una acción de aprendizaje y servicio. En este caso, que fue de otra institución mexicana, explica el problema y luego dice, estos estudiantes lograron recaudar 506,700 pesos mexicanos para comprar insumos, entre guantes, gogles, mascarillas y demás, y podérselos entregar a personal del hospital. Evalúa la iniciativa o la acción y dicen, bueno, pues sí responde a una necesidad social durante COVID, pero no hay un componente de aprendizaje para los estudiantes, aunque ellos mismos son la parte fundamental del proyecto. Y entonces dice, no es considerado, ¿por qué no es considerado? ¿Y qué podría hacer la acción para moverse a ese cuadrante de aprendizaje y servicio? Y lo mismo hicieron con otros casos. Este es un caso español. El total de casos que se presentaron aquí, que fueron analizados solamente en el transcurso de 3 meses, fue de 52, son los que se incluyeron en este espacio, pero como les decía hace un momento, es un manual digital y permite la incorporación de nuevos casos y de nuevos elementos conforme, pues bueno, vemos esta transición hacia estos últimos meses de pandemia. Y bueno, pues aquí están los contactos. Prometí ser muy breve y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a los 4 también por el respeto de los tiempos que nos permite
avanzar con nuestro comentario final y recibir algunas preguntas para compartir. Muchas gracias. Vamos a recibir entonces, invitar a Thomas Farnell para que realice un comentario de cierre, para que nos comparta algunas reflexiones acerca de las intervenciones de los 4 panelistas. Thomas Farnell se desempeña como experto en política de educación superior en el Instituto para el Desarrollo de la Educación, un think tank con sede en Zagreb, Croacia. Es coautor del TEFCE Toolbox, una herramienta de autoevaluación y autorreflexión institucional sobre el vínculo y compromiso universitario con la comunidad. Thomas es también autor del reciente informe publicado por la Comisión Europea, en inglés Community Engagement in Higher Education, Trends, Practices and Policies, publicado en el 2020. Actualmente dirige 2 importantes proyectos transnacionales para desarrollar un marco europeo de evaluación y apoyo al compromiso comunitario en la educación superior. Thomas, muy bienvenido y adelante. Muchas gracias, and hello to everyone. Thanks for the great introduction. Hola and it's a real pleasure for me to be here with you today. This evening, it's 8:30 here. It's not 4 in the morning like in Australia, so I hope you're doing okay, Matthew, and you're still with us. Espero que Matthew siga bien, but in any case, so a big thank you despierto, for the invitation acompañándonos. to this event. Muchas I've been gracias por la following the work of invitación. the Latin American Center for Service Learning for many years, and what you do Yo is really conozco inspiring. y So it's an honor trabajo to con be el Centro invited to this panel, and it Latinoamericano was de a real Aprendizaje y pleasure to Servicio desde hear hace mucho such tiempo. interesting En realidad views sigo from su around Latin trabajo America and y also realmente es un Australia gran of placer para how mí estar aquí service learning has adapted to para the pandemic. mostrar In fact, I took a few cómo notes, and I have se actually a ha couple of slides. If you adaptado don't mind, I'll just todas share estas those instituciones a la now. pandemia. In Tengo fact, algunas the slide diapositivas para starts with compartir. just De a hecho, brief esta presentación introduction so that you comienza con understand una breve who I am and where introducción I'm coming from. para So que you mentioned in entiendan your un introduction poco this el project that I'm contexto leading, desde el and cual I think what's hablo important y so that you el understand the proyecto comments that I que will be lidero. making is that so Y I'm coming también from Europe, entiendan los right? And comentarios que I'm voy a hacer. Yo leading this vengo project desde about Europa community engagement in higher y education in Europe. hablamos aquí So de un why is that important? proyecto It's sobre important because compromiso actually Europe comunitario en la educación is superior far en less Europa. ¿Por qué es advanced esto than importante? most of Latin Porque America, Australia, and North America, Europa está and menos possibly avanzada with the que exception of otras the UK, partes in de terms of América Latina the y ways in which Australia universities interact with their communities. So en there's a cuanto a lot la of interacción activity in entre Europe, las but it hasn't been universidades y las comunidades. Hay institutionalized mucha to the actividad, extent pero that this no ha has sido happened in your institucionalizada regions como that sí you ha presented ocurrido en today. las So regiones que in a ustedes way, I'm representan here hoy. to En cierta reflect as to forma, entonces how estoy Europe aquí can learn para from around the reflexionar globe on sobre how cómo community engagement can become se a more puede central part aprender y of the cómo el higher compromiso education landscape comunitario puede in ser una Europe. parte And as you importante mentioned, del Luis, in panorama the de la educación introduction, superior. so we've developed there are Como se many mencionó en la self-assessment introducción, frameworks for community engagement. Well, desarrollamos we've developed one that's slightly muchos different, marcos, pero uno called an en institutional particular self-reflection framework for que community es un engagement in marco higher de education. autorreflexión It will institucional be para el actually available compromiso in comunitario en la Spanish educación from next superior. month, which is great, and it will be publicly Y accessible tenemos to all. And this is esta the versión en official español que translation va a estar that we have próximamente underneath. disponible para And so we're ustedes. trying to think of how Y universities can tratamos think de in a pensar structured, aquí strategic way cómo about las how they interact universidades with their external pueden communities to address estructurarse societal para needs in de a range of manera ways. And of estratégica course, service learning is a vincularse crucial con las part of this, comunidades. but the picture Y is el one that's aprendizaje de more, servicio es it un has factor clave more aquí. Ese aspects. So it also diagrama includes, in addition to teaching and learning, muestra los distintos aspectos, además academic de la research, enseñanza y el scientific research, aprendizaje, la knowledge investigación exchange, académica, student volunteering, el which we'll come intercambio back de to in this conocimiento y discussion, and how the servicio, el management of the voluntariado de los university, how alumnos y the la administración the de la strategic universidad, management adopts these questions. la So that was just, gestión so I'm really estratégica interested in this aspect of de todas estas institutionalization. cuestiones. How does something Y like me community interesa engagement, mucho hacer énfasis en social la responsibility, service learning institucionalización, ¿no? become a part Cómo of el the aprendizaje, servicio o university's el compromiso culture and the comunitario pueden university's pasar a ser normal parte de la way of functioning cultura as a part of y its la core normalidad mission, de as opposed to funcionamiento de something una that universidad, academics and en lugar students de do ser on the algo side when they have time. que los académicos And I was hacen really cuando tienen fascinated tiempo. to hear all your discussions Me today, and fascinó I made a escuchar few todas notes sus while we presentaciones
while you were talking, and I have 5 points that I wanted to reflect on. And the first that I was really interested in is about this distinction between service learning and volunteering, or as you call them, solidarity action, solidarity service, which I think both Manuel and Adriana were talking about, saying it's not the same thing, obviously. So obviously service learning is about learning outcomes and benefits for both sides, so both for the students and for the communities. And it was interesting to hear how, because of the pandemic, maybe that wasn't always possible to do. So there had to be solidarity actions instead. And I think, Matthew, you also talked about how, we weren't able to do always service learning. So we had a kind of more learning aspect about society and about societal needs. And I think what my takeaway from that is that they are different, but they're both hugely valuable in their own way. And I think if there was more of that in terms of more student volunteering, students applying their knowledge to analyze societal problems, even without the service elements, these are just a range of different ways in which universities, the university community and its students can bring value to society, and to not just be kind of the image of the ivory tower of just students and academics closed in on campus, thinking about themselves and about very theoretical ideas. And so I really like this fact that we could think about both of these aspects as being hugely valuable, both volunteering, solidarity actions, and service learning as well. Although I do agree that the goal would be for it to be incorporated and ingrained as a core part of the learning experience at every university, such as the example that you mentioned, Matthew, that it's a core part of, in a way, of every course that's taken. There's a community engagement component that's available to students. So that's the first reflection that I had. The second was about the impact of COVID-19 and how huge challenges and disruptions. But then there's a kind of paradoxical result as well, and there's been a report by the International University Association that's asked universities, 500 universities around the world, how did COVID impact your community engagement? And the finding was a paradoxical one of saying it really disrupted our partnerships. But on the other hand, we're doing much more community engagement of various kinds now. And that was a really interesting thing, that the COVID made universities react to the societal crisis that's happening by responding in various new ways that they weren't before, by public awareness campaigns, getting engaged in discussions about from vaccines to public health and societal challenges that are coming out because of the crisis. And so in that way, they're being much more community engaged. But some of the partnerships, and again, I'll come back to you, Matthew, this idea that the existing partnerships you had that required the kind of face-to-face and contact, those were really disrupted and could not take place. And I think that the next point that I'm curious to hear about what you think is that you all noted how COVID-19 then required very creative thinking and quick reactions, and there was the word curricular agility, of how we can adapt to the situation and go both virtual or hybrid, or do solidarity actions instead of service learning, or do kind of analytical pieces of work with students about societal needs that isn't also service learning, but that still brings value. And I'm just curious to know what you think. Are some of those experiences in your view maybe actually quite valuable, and that they might stay even if and when we all go back to normal? Would you still keep those online service learning and all these more analytical types of learning experiences that maybe don't require a contact with the community, but that are very relevant to community needs? So I'm just curious to know, will we go back to normal, or are some of these new experiences ones that you would actually
like to ¿Cuáles keep on son going. estas nuevas experiencias que querrían mantener cuando volvamos a la normalidad? Anecdote that I have from my own experience Hay una anécdota breve de mi propia speaking to colleagues in Ireland, where a professor of entrepreneurship there, donde tenemos who allí had to work with students, emprendedores he usually did que han trabajado made con students have alumnos fundraising projects with community con groups, que and hacían that proyectos obviously de all had to recaudación de go fondos. online. Y And por the supuesto todo result esto tenía que was pasar actually far better and far more ámbito en línea, impactful porque este es un than when it profesor was que face to enseñaba face. sobre So the emprendedorismo, students ¿no? raised Y more entonces money. I think it was los 30,000 alumnos euros for recaudaron community mucho groups más around Dublin, dinero al dealing with trabajar en disadvantaged línea social groups. que They lo had que much more hacían impact en during forma COVID and presencial, on this tuvieron mucho más online variant impacto than con it was esta before. And what he said to me, he acción en said, I línea don't que think I'm lo que going to go lograban back to my antes. old way of doing it. Y This one was creo que much more ya no van a effective. volver So I'd be curious a just la antigua for your manera de comments hacer esta on whether you recaudación think de any of fondos. those Entonces, me practices will pregunto be here qué to stay podrían and maybe comentar equally ustedes or al more respecto, si valuable creen que than some of your algunas other de estas experiences. experiencias incluso podrían ser más valiosas And maybe ahora que the están en last línea. 2 points that I would make are Y los more últimos dos actual puntos questions for discussion if we'll have time for them. Obviously, los I'd like the voy a priority to hacer go más a to modo de questions from preguntas the para abrir el audience. debate, ¿no? But Porque también tenemos que I'm recibir las very preguntas interested in del this público, ¿no? question Pero of me what are the interesa mucho success esto. factors for ¿Cuáles institutionalizing han sido los service learning at factores your de éxito universities? para And for what I'm institucionalizar el aprendizaje de servicio en las hearing is that universidades? you have Lo support que yo of your escucho que management ustedes and dicen es que you tuvieron have support apoyo of your de academic las peers autoridades, as de the los pares acceptance that académicos service learning is something that's a y core una part of your aceptación de mission que as el aprendizaje de universities. servicio es una parte I'm just central de curious su as to, misión. do you still, Entonces despite tengo that general support, curiosidad encounter, por what kind saber of si siguen challenges do you encontrando ese encounter nivel de to make apoyo, service qué learning work? desafíos pueden Is there still encontrar pressure from your en sus university instituciones para que management funcione el and aprendizaje de servicio. administration Las to say, autoridades de sus look, this isn't really universidades important, we should están focus on poniendo kind of presión o están research diciendo and esto no kind es of, getting more importante, money for the university tenemos que and meeting these dedicarnos más a la metrics for investigación university y rankings. conseguir I mean, más is fondos that para la a clash of universidad priorities, a través or de are your pensar universities en los actually rankings? quite Eso es so committed esto una that it's pregunta seen que as podrían responder. equally important or not, if not more important than these other aspects? ¿Qué nivel según el nivel de compromiso? And finally, ¿Esto es tan I'm just importante again como la curious investigación based on some o discussions menos we've had o here in más? Europe about Y luego, aquí, in terms of the implementation of service learning in quisiera your hablar también de la context. Are implementación the teaching del staff aprendizaje that are involved in servicio, this, ¿no? do they feel like their Y el work is reconocimiento being de otros sufficiently pares recognized entre el by the personal university and the docente? higher education ¿Sienten system que as a whole? son Or are they reconocidos in a por las way universidades going por este against the trabajo que grain of the hacen? system and they're doing it because they're ¿O es intrinsically como que están motivated yendo and en they're contra not del actually sistema getting the kind of y en realidad recognition and support from no your están university and the higher recibiendo el education apoyo y system? el Or is that reconocimiento because this is the que experience deberían? of most service learning in Europe? It's enthusiasts that are doing, Porque it's not really el aprendizaje de institutionalized servicio to en that Europa extent. más que nada I'm tiene just que ver curious to con see whether there's entusiastas similar que quieren challenges hacerlo y no in your tanto context, con lo despite formal. I would say, Entonces the quite quería saber conducive qué and pasa en los positive contextos de cada uno de environment that you have ustedes, for ¿no? service learning. Si hay un So those would be, ámbito más Luis, positivo my y más reflections. proclive al aprendizaje de I'd servicio. be Luis, really estas happy serían mis if someone would like to come reflexiones. up with some comments of your own Con based on gusto. these reflections. But I've obviously be really happy to hear other comments from the audience. Pero quiero So escuchar los I'll comentarios pause de here. Thank you ustedes very con much. respecto a estas reflexiones. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias. Ya nos abriste el campo de preguntas. Abrimos el chat en este momento para que cualquier participante también pueda volcar allí preguntas para nuestros panelistas. Quizás podríamos comenzar uniendo una de las preguntas de uno de los participantes, que se pregunta sobre cómo será el campus universitario en el futuro. ¿Qué miradas tienen ustedes sobre los nuevos modos de enseñanza de la universidad post-pandemia vinculados a la metodología del aprendizaje-servicio? Tiene mucho que ver con el tercer punto que mencionaba Tomás. ¿A quién le gustaría responder? I'm happy to share a couple of reflections before other panel members. And I think compartir un par de reflexiones the antes de pandemic los has demás shown that there panelistas. are Creo que new la ways of pandemia working ha that can be demostrado que hay effective otras formas de from home, for trabajar. example. There Por are ejemplo, new trabajar ways to desde casa study from home that can be effective. o estudiar desde casa, y We've son never had a formas greater que capacity también
pueden ser efectivas. Y podemos tener más capacidades desde el punto de vista de la tecnología para hacer esto. De hecho, también se han llegado a formas híbridas de trabajar. Y creo que esto ya venía, la pandemia lo aceleró. No creo que vayamos a volver hacia atrás, esa es mi opinión. Creo que lo mejor es seguir con esta tendencia, adoptarla. Pero la gente, incluyendo los estudiantes y los miembros de la comunidad, es menos probable que se reúnan en persona para cualquier actividad, a menos que vean que realmente eso les agrega valor. Esto va a ser así, en estas formas híbridas de trabajo y estudio en el futuro. Pero, ¿cómo debería ser el campus universitario en el futuro? ¿Cómo debería ser? ¿Quién debería ir? Bueno, yo diría la comunidad, ¿no? ¿Y en qué se convierte? Tal vez más en un lugar, en un recinto comunitario donde pueden participar diferentes miembros de la comunidad. Eso es lo importante, que este espacio se mantenga vital. Como mencionó Thomas también, ¿no? Que no sea más esa pirámide o esa torre de marfil, sino que sea algo más conectado con la comunidad. Entonces, si seguimos perseverando, viendo a la universidad como lugar donde uno va a escuchar una clase, y seguimos con esta expectativa de que la gente vaya todos los días de la semana, creo que vamos a perder ante otras instituciones que tal vez se están adaptando mejor a la nueva realidad. Adriana, Sonia, Manuel, les pido solamente que puedan hacer comentarios breves, así podemos dar lugar a otras preguntas. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Yo me voy a permitir también dar respuesta un poco a esta pregunta detonadora que lanzó Thomas. Y bueno, y además me voy a autorizar a mí misma a utilizar un término como de flexibilidad burocrática. En el caso de la UNAM, tenemos más de casi 350,000 estudiantes solamente en bachillerato y en licenciatura, no estoy contando nada de posgrado. Y entonces esto obliga a que todo lo que se hace en términos de servicio a la comunidad esté altamente burocratizado. Este nivel de burocratización impide otras acciones mucho más específicas que los docentes podrían utilizar como insumo para proponer actividades de aprendizaje. Entonces el reto no solamente es la transición, que eso ya vimos que la transición a lo virtual, pues bueno, se está haciendo, pero sí implica un pensamiento en donde haya mucho más comunicación, más integración, y vemos que poco a poco tanto las y los estudiantes como los profesores están encontrando este modo de trabajar de manera híbrida. Yo creo que el reto más está en la gestión de estas actividades que sirvan para el aprendizaje. Gracias. Continúo con, bueno, respondiendo un poco también a la pregunta, una de las preguntas de Tomás respecto de los factores de éxito. Yo aquí anoté 4 ideas y complemento a una pregunta que María Laura también deja en el chat. Para nuestra experiencia, los factores de éxito están alojados, yo diría, en 4 grandes ejes. El primero es que acá se trabaja una cultura de la innovación docente, se impulsa, se apoya, se promueve, no solo a través de fondos concursables. Yo les mencionaba que soy parte de un centro de apoyo a la docencia, por tanto hay un interés importante desde la institucionalidad en generar recursos y espacios de capacitación concretos para que esto ocurra, no solo en el aprendizaje-servicio, en todo lo que fue adaptarse en este tiempo en lo virtual y ahora pasando a este modelo más híbrido. Respecto de los recursos, hay recursos económicos asociados que también la universidad ha puesto. Un tercer elemento son los apoyos fuertes de las autoridades.
nosotros contamos con un rector, un vicerrector académico, que cada vez que se ha necesitado su apoyo concreto, su presencia en espacios, desde colaboraciones de 5 minutos, 30 minutos, escribiendo algo, apareciendo en la prensa, son espacios que uno no siempre reconoce y ve en otras instituciones. Entonces, a mí me parece que ahí es clave. Y finalmente también hay lugar para el reconocimiento docente, cuando también Tomás pregunta, bueno, ¿y esto es reconocido la institución o no? No podría asegurar que toda mi institución está al mismo nivel, las facultades apoyando a los equipos docentes. Hay algunas que me parece que tienen un terreno mucho más ganado, resguardando horas protegidas para desarrollar experiencias de aprendizaje de servicio, y otras donde tienen que competir con la investigación. Y finalmente, para responderle a María Laura, respecto del tema interdisciplinario, es algo que efectivamente hay que instalar. Mi universidad, una universidad de alta complejidad, somos más de 20.000 estudiantes solo de la licenciatura, y por tanto la interdisciplina parece algo lejano, y yo creo que en ese sentido centros como los nuestros, a partir de experiencias concretas que estamos sistematizando, estamos empujando un carro que es novedoso, pero que sin duda va a generar muy buenos resultados. Muchas gracias, Manuel. También piden después que compartas los links a los materiales que mencionaste. Sonia, ¿quisieras compartir? Sí, claro que sí, muy bien. De repente yo también quisiera compartir qué ha marcado el éxito de repente de aplicar esta metodología de aprendizaje por servicio. En mi universidad, autoridades más comprometidas, docentes más sensibilizados y con ganas de trabajar aplicando esta metodología dentro de sus cursos, insertarlos dentro del currículo. En nuestros estudiantes, si bien es cierto, antes realizaban intervenciones a la comunidad, básicamente solidarias, ahora se han dado cuenta que de repente hacer un proyecto de aprendizaje por servicio dentro del currículo, ellos se han sentido que lo que aprenden pueden, ¿no?, irradiar hacia la comunidad. Satisfacción de nuestra comunidad cuando hemos aplicado las diferentes metodologías en función a la evaluación, si hemos llegado a ellos o no, realmente se ha logrado. Que la comunidad nos conozca mucho más, ¿no? Que San Marcos, una universidad decana de América, que tiene 20 facultades, que es la que tiene más realmente en el Perú, o sea, se interesa por su sociedad y trabaja por ellos. Y eso nos han hecho ver en cada intervención que hemos tenido. De repente, después de la pandemia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a continuar. Vamos a seguir motivando a las facultades, a las autoridades, porque es una forma de llegar a nuestras comunidades más lejanas de nuestro país. Antes de repente no podíamos, puesto que para salir a una comunidad necesitábamos un ómnibus, logística, economía, pero ahora hemos comprobado que sí podemos en algunas áreas. Obviamente que cuando se trata de talleres vivenciales... Sonia, disculpa, tenemos un poquito de eco. Si pudieras mutear al otro, no sé si estás con el celular y con la... Okay. Eso, perfecto. Gracias. Sí. Bien. Entonces, de repente les decía que si estamos, ¿no?, trabajando en esta línea, vamos a continuar, puesto que sí nos parece que sería interesante para nuestra sociedad. Les decía que antes, ¿no?, por la parte económica no podíamos llegar a los sitios más lejanos de nuestro país, pero ahora, a través, ¿no?, de las redes, sí podemos hacerlo. Y eligiendo metodologías adecuadas, podemos hacer que la población, ¿no?, capte lo que nosotros queremos irradiar. Entonces, pienso que es una etapa muy importante, que hemos cambiado, hemos tenido que adaptarnos, pero que vamos a continuar de repente en esta forma, pero obviamente también en la parte presencial, porque el calor humano, no es igual estar frente a ellos que tras de una pantalla, pero sí continuaremos. Gracias. Sí.
Muchas gracias, Sonia. Retomo un comentario que aparece en el chat que también se relaciona con uno de los puntos que Tomás traía, que tiene que ver con el reconocimiento a los docentes, el apoyo a los docentes, también mencionado por Manuel. ¿Han desarrollado acciones específicas en ese sentido, en este contexto de reconocimiento a los docentes, de motivación a los docentes? No sé quién quisiera responder. Sorry, Manuel, you go. Oh, okay. Thanks, Manuel. We had to talk at the same time. Yeah, Thomas, I appreciated your reflections before. Agradezco, Tomás, estas reflexiones que has compartido. Workload, resourcing, and recognition is an Y important creo part of que la carga de trabajo, institutionalization. pero But to también reflect los at a recursos, el more meta level to reconocimiento son begin with, parte importante, ¿no? at ACU, there has been increasing En nuestra institutionalization of service universidad learning ha over habido time, una but we mayor are not yet institucionalización arrived. del You aprendizaje know, there's servicio still a long con el tiempo, pero journey todavía that's no required, llegamos a and I think destino, ¿no? FERCO's Todavía hay original work is mucho por fantastic hacer. in looking at the different pillars that are Y needed. si vemos And I los know in our distintos institution, pilares, we creo que are el trabajo es advocating for a need to fantástico. do more, to get greater Nosotros workload, resourcing, and sostenemos recognition que by hay que promotional criteria hacer for our más para lecturers. que haya ese Because reconocimiento y esos recursos our army of disponibles, enthusiasts as academics is porque growing, which is great. el But even the entusiasmo most entre los enthusiastic académicos está person can creciendo, burn lo cual out es after some maravilloso, pero time if they feel también like a they're not nivel getting the individual a veces appropriate se sienten support. agotados. So I think it's ground up, but it also Entonces eventually creo needs que to come from top down. tiene que You salir would de be las bases, pero surprised, también I think, venir desde looking at los niveles universities más altos, worldwide, ¿no? even Catholic universities, that are Incluso still en las kind of on universidades that mission and católicas. fighting that battle, because not everyone is as Tenemos sold que on librar estas service batallas learning porque in our no institution and todos others as you think. They're still coming to that over abrazan time. estos And as universities principios become more como se corporate, imaginarán, which I don't a think is medida que las necessarily a universidades se great vuelven thing, más just a reality, corporativas, there is that porque hay que adaptarse a la realidad tension, también. you know, where Existe you una can't, tensión, ¿no? service learning requires a significant amount of investment in time El and aprendizaje knowledge, servicio and it's requiere not always una cantidad economically importante de efficient to do it. So that's just something to inversión, think de about. tiempo y conocimiento, y no siempre está retribuido eso, y no siempre es fácil hacer. ¿Quisiera seguir, Manuel? Claro, es decir, mira, no existe un reconocimiento adicional por el contexto. Creo que al menos nuestra institución ha estado paulatinamente apoyándose antes de este proceso y durante con diversos recursos. Por ejemplo, pienso en nuestro propio centro, dispuso una suerte que le llamamos Media Lab Móvil, que es una suerte de estudio de grabación que iba a los hogares de los docentes para poder grabar recursos pedagógicos que existían en la universidad, pero dado que estábamos en cuarentena y cerrados los campus, no era posible acceder. Desde eso hasta ciertos fondos concursables también que podían apoyar la iniciativa. Pero pienso como en el mediano y largo plazo, hay muchas de las experiencias de contribución que hace la universidad, los equipos docentes, que son permanentes. Es decir, hay en algunas unidades apoyo con estudiantes e instructores que son de mayor edad, que acompañan estos procesos de reflexión y acompañamiento estudiantil. Hay iniciativas de facultades en los cuales hay mayor reconocimiento, como ya dije, en la carga docente, y eso también creo que es permanente, más allá del proceso de pandemia. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad de compartir también experiencias, si es que hay gente en el público que le interese conocer un poco más en profundidad, felices de poder como tomar contacto y puedo dejar mi correo también ahí en el chat para que podamos seguir esa conversación. Pero creo que hay todavía mucho por aprender. No es que tenga las respuestas completas, hay otra facultad en mi propia universidad que aún sigue siendo muy lejano sumarlos como en esta lógica de servicio. Gracias, Manuel. Tenemos poquito tiempo, pero si quisieran Adriana y Sonia hacer alguna intervención al respecto. Sí, yo de repente también quisiera hacer una intervención.
En mi universidad, esta pandemia nos ha permitido avanzar en esta metodología. Si bien es cierto, antes de repente hacíamos proyección social, ¿sí?, y extensión social, pero ahora estamos incluyendo lo que es aprendizaje por servicio dentro del currículo y es más, considerarlo dentro del sílabo. Nuestro rector nos apoyó con la capacitación, ¿no?, en lo que era aprendizaje por servicio. Y eso fue algo muy interesante, ¿no? Y esto se hizo a través del director general de responsabilidad social. Tenemos 20 facultades. De estas 20 facultades, no todos están convencidos en hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es continuar sensibilizando, continuar capacitando, y yo creo que lo vamos a lograr, porque realmente, así como hay otras metodologías, pienso que esta es muy importante. Y sí, también hemos recibido asesoría de CLAIS y de otras organizaciones que trabajan y que tienen experiencia en todo ello. Entonces, definitivamente, nuestra misión es continuar por los beneficios que tiene para el estudiante, para el docente y para, obviamente, nuestra población objetivo. Que tanto necesita. Muchas gracias, Sonia. Gracias. Y yo brevemente comentar que nosotros hemos notado que sí, en la UNAM ese es una materia pendiente, el reconocimiento a los docentes. Sin embargo, recientemente se acaba de integrar ya de forma de gestión, tener el énfasis en el currículum social de los estudiantes. Entonces, en su historia académica, además de las evaluaciones que han tenido por sus materias y también de si participaron o no en actividades deportivas o culturales adicionales, extracurriculares, se pretende integrar este currículum social cuando ellos han participado en actividades de voluntariado o actividades que no necesariamente forman parte del servicio social formal, que es un requisito de titulación. Entonces, me parece que este es un gran avance para una institución, como digo, tan grande como lo es la UNAM. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Nuevamente agradecerles por la paciencia, con algunas dificultades técnicas. Agradecerle a todos los que estuvieron trabajando detrás del escenario, a nuestras traductoras Pilar y María, y especialmente a nuestros panelistas, a nuestro comentarista y a todos ustedes por su presencia. Invitarlos a que no se pierdan a continuación el cierre del día en nuestros canales de YouTube, el plenario de cierre con el protagonismo de los estudiantes. Y antes de finalizar, una última invitación especial, dejar una invitación al Simposio Global de Uniservitate, ya que este es un panel sobre aprendizaje-servicio en la educación superior, que será el 28 y 29 de octubre. Será completamente gratuito, online, pero requiere inscripción previa, por lo tanto dejamos el link en el chat para cualquiera que pueda mostrarse interesado. Nos proponemos allí compartir experiencias, investigar y debatir sobre la dimensión espiritual del aprendizaje y servicio y su contribución a la identidad y misión de las instituciones de educación superior. Así que, sin más, agradecerles nuevamente a todos y nos seguimos viendo en este seminario que mañana finaliza, pero todavía estamos en el medio y te queda mucho por compartir. Muchas gracias. Adiós, que estén bien. Thank you, everyone. En saludarles. Hasta luego. Un gusto. Gracias a todos. Thank you. Gracias. Gracias a todos, fue un gran panel. Muchas gracias por estar. Gracias, Quique. Bye. Abrazos, Quique. Hasta luego. Gracias.